Buenas noches para todos. Muchas gracias por acompañarnos en el primer webinar del año 2025 del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Bienvenidos a todos. Yo soy Ailín Carías, yo soy la presidenta actual del Colegio Colombiano y me encanta presentar el día de hoy a dos personas que forman parte de nuestro colegio. Primeramente me va a acompañar el doctor Rafael Milanés. El doctor Rafael Milanés es gastroenterólogo pediatra, se encuentra trabajando en el Valle de Lili, en Cali, es egresado del Instituto Nacional de Pediatría de México y además es miembro de NASPGHAN, LASPGHAN y por supuesto de Colgam. Bienvenido, Rafa, para que podamos tener nuestro primer conversatorio de este 2025 y que sea súper provechoso para todos. Y bueno, como lo acabaste de decir, para mí es todo un placer estar acompañándolos hoy por acá y tener el honor de presentar a nuestro colega y amigo, el doctor Andrés Enríquez. El doctor Andrés Enríquez es pediatra, gastroenterólogo, actualmente laborando y trabajando en el Hospital Infantil de Manizales, en Oncólogos Occidente del Eje Cafetero y asimismo de la Clínica Confamiliar de Risaralda. Es miembro activo de diferentes sociedades, dentro de los que tenemos la Sociedad Latinoamericana y por supuesto nuestro Colegio Colombiano de Gastro, Hepato y Nutrición Pediátrica. Buenas noches, le damos la bienvenida a todos, de nuevo gracias por la puntualidad y le damos la palabra al doctor Andrés Enríquez. Bienvenidos. Muchas gracias, Rafa, Ailín. Es un honor estar esta noche aquí con ustedes y más abriendo esos webinars de gran interés para la mejor atención de toda la población infantil. Y pues sin nada más de preámbulos voy a compartir pantalla y vamos a hacer la presentación que les tengo para el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por todas las personas que nos están acompañando. Todavía están a tiempo para que ingresen las personas que están interesadas. ¿Me comentan si está la presentación ya bien? Está perfecto, Andrés. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar de un tema de gran importancia y es muy importante, valga la redundancia, tratar ese tipo de temas porque pues a veces hay un abuso o desuso de este tipo de procedimientos que son de gran importancia para medios diagnósticos y terapéuticos en la población pediátrica. No tengo conflictos de interés para este tipo de presentaciones. Los objetivos que vamos a tratar son las generalidades de los procedimientos endoscópicos. Vamos a hablar de indicaciones de endoscopia alta, de endoscopia baja, de la CEPRE o la angiopancreatografía endoscópica retrógrada, la endosonografía o ecoendoscopia, cápsula endoscopia y algunos mensajes importantes para llevar a casa. Los procedimientos endoscópicos han evolucionado en los últimos 30, 40 años y sobre todo en este milenio mucho más. Hay cada día más, un mayor incremento en las aplicaciones diagnósticas y terapéuticas, ¿sí? Y son considerados procedimientos bastante seguros. Se requiere para este tipo de procedimientos un adecuado entrenamiento y un equipo multidisciplinario con experiencia en pediatría, donde el gastroenterólogo pediatra es el líder de este equipo en acompañamiento, obviamente, de un anestesiólogo que tenga un adecuado entrenamiento en procedimientos anestésicos en niños y un equipo de enfermería y de auxiliares de endoscopia que tienen que tener un buen feeling para entablar la relación con los padres y los niños y que nos colaboren todos en equipo para evitar el estrés que pueden generar en los papás y en los niños por este tipo de procedimientos. En algunos procedimientos, obviamente por experticia, ¿sí? Llámese CEPRE o endosono, se pide la colaboración a los gastroenterólogos de adultos que tienen mayor experticia por volumen de procedimientos que realizan, ¿sí?
Debe ser una sala que se utilice, que sea amigable para el paciente, un escenario que sea ameno para el niño y no escenarios que generen mayor estrés, al igual que el equipo que está a cargo del procedimiento. Y hay que saber elegir el equipo de endoscopia de acuerdo al peso del paciente, la edad del paciente, etc. Es así como en esta revisión de GPN del 2017 nos hablan de acuerdo al peso y la edad del paciente, qué equipos de endoscopia, colonoscopia, CEPRE o endosono son los más apropiados. En general, para pacientes menores de 1 año o 10 kilos, se prefiere un endoscopio de 6 o 6.5 milímetros, dependiendo de la marca. Se podrían utilizar los endoscopios convencionales o de adultos que son de 8.5, 9, 9.5, que tienen un canal de trabajo más grande, sobre todo para indicaciones terapéuticas. Y igualmente para colonoscopia en menores de 6 meses se podría utilizar el gastroscopio, puede ser el de adulto, si son para procedimientos terapéuticos, y si en niños están los primeros 3 meses de vida, incluso el gastroscopio, el de 6 o 6.5 milímetros. Y ya los colonoscopios pediátricos, que son de 11.8 milímetros, generalmente se utilizan en este grupo de edad o peso, sobre todo para procedimientos terapéuticos. En cuanto a los pacientes mayores de 1 año o de 10 kilos, se puede utilizar el gastroscopio de adulto para terapéutica o el gastroscopio según las necesidades. Y el colonoscopio puede ser el pediátrico o el adulto, dependiendo de la disponibilidad y el tipo de procedimiento que se vaya a realizar. Ya para los pacientes mayores de 3 años o 15 kilos, pues se puede utilizar cualquiera de los equipos anteriormente mencionados. Y para CEPRE, para menores de 1 año, aunque las indicaciones son más escasas, se pueden utilizar equipos de 7.5 milímetros, y para terapéutica, que es la gran mayoría de pacientes que se requieren, que son mayores de 1 año, ya se utiliza el duodenoscopio convencional, que tiene un canal de trabajo mucho más grande. E igualmente para endosono se utiliza el ecoendoscopio para bronquial, sobre todo en los grupos de edad más pequeños, que son los menores de 1 año, incluso menores de 15 kilos, y ya el convencional para los demás. Siempre es importante, nos compartía Eileen en estos días, una adecuada posición de la camilla, del monitor, y una posición ergonómica del endoscopista para poder evitar también lesiones en jornadas que son bastante largas o extenuantes. En cuanto a endoscopia, muy importante tener en cuenta cuándo está indicado, pero también no deja de ser importante cuándo no está indicado. Por ejemplo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico no complicado no tiene indicación, tampoco tiene indicación en los trastornos digestivos funcionales o los trastornos del eje intestino-cerebro. Se sugiere la toma rutinaria de biopsias, incluso en ausencia de anomalías endoscópicas visibles. Es algo que es importante tener en cuenta, porque a veces se diferencia de los gastros de adultos, que si no ven lesiones en el esófago no se biopsian, pero a diferencia de nosotros los gastroenterólogos pediatras, por el tipo de patología que manejamos, sí debemos biopsiar, porque hay un sinnúmero de patologías como son esofagitis eosinofílicas, que a veces no hay cambios en la mucosa a la visión, pero a nivel de biopsia sí podemos encontrar alteraciones. Y según el tipo de patologías, pues van a tener más o menos unas sugerencias de qué tipo de biopsias tomar. Obviamente los procedimientos se deben hacer bajo sedación o anestesia general, según la consideración del equipo multidisciplinario que está a cargo de los procedimientos. En cuanto a las indicaciones, entonces hablamos primero de las indicaciones diagnósticas de la endoscopia alta. Paciente con pérdida de peso y falla de crecimiento, ¿sí? Si necesitamos, después de un estudio minucioso, donde uno valora estudios tipo 1, 2, 3, considera la necesidad de endoscopia para ampliar posibilidades, anemia inexplicable, dolor abdominal de posible origen orgánico, paciente con disfagia u odinofagia, en la ingestión de cáusticos para ver lesiones o secuelas, pacientes con vómito recurrente, hematemesis, diarrea crónica de origen no claro, sospecha de enfermedad de injerto contra huéspedes,
En alergia alimentaria, pero en ciertas indicaciones donde el diagnóstico no es claro, uno puede considerar la utilidad, pero no en todo paciente con alergia alimentaria. Muy importante, es para diagnóstico diferencial de enfermedad por reflujo gastroesofágico y en seguimiento de esófago de Barrett, que incluso nosotros encontramos pacientes desde la etapa escolar que pueden tener ese tipo de alteraciones. Indicaciones terapéuticas, muy conocidas: gastrostomía endoscópica, paso de sondas nasoduodenales, remoción de cuerpo extraño, impactación alimentaria, hemostasia, yeyunostomía endoscópica, manejo de hemorragias digestivas como varices esofágicas, dilataciones esofágicas en las diferentes patologías, cierre de perforaciones por endovac, manejo de acalasia, inyección de toxina butulínica según el caso, inserciones de botón gastroyeyunal, drenaje de pseudoquistos pancreáticos, resección de pólipos, y no está indicada, como ya le decía, en reflujo no complicado y en trastorno digestivo, y contraindicado en pacientes con perforación. Perdón. Muy importante tener en cuenta, perdón, la historia clínica es de gran valor. Hay que hacer una historia clínica completa, donde los síntomas nos van a dar la posibilidad o sospecha de algún tipo de patología, y de acuerdo a eso tomamos la decisión si se requieren estudios clínicos o qué tipo de paraclínico vamos a necesitar o qué tipo de procedimiento endoscópico. Entonces, pérdida de peso, falla de crecimiento, diarrea, malabsorción, anemia, etcétera. Entonces nos da la posibilidad de sospechar enfermedad inflamatoria intestinal, celiaquía, yardiasis, enteropatías o enteritis alérgicas, etc. El paciente con disfagia o odinofagia o dolor torácico, entonces nos hace pensar en la posibilidad de cuerpo extraño, impactación alimentaria, ingesta de cáusticos, esofagitis eosinofílica, etc. En los pacientes con sangrados digestivos, entonces consideramos la posibilidad de angiodisplasias, pólipos, malformaciones vasculares, enfermedad ulceropéptica, y si hay historia familiar de poliposis, pues también tenemos que explorar esa posibilidad en el paciente, y en vómito, pues también las patologías que ahí están mencionadas en la endoscopia, pues siempre valoramos todos los segmentos, esófagos, unión esófago-gástrica, toda la cámara gástrica, valoramos vulvodenal, segunda, tercera o cuarta porción del duodeno si es posible, ¿sí? Y aquí vemos algunos ejemplos en imágenes de lesiones esofágicas por enfermedad por reflujo gastroesofágico, la clasificación de Los Ángeles, esofagitis grado A, grado B, C y D, ¿sí? Donde hay que tener en cuenta que este tipo de descripciones son para erosiones y no para eritema, ¿de acuerdo? Y otro tipo de lesiones como anillo de Chatsky, pacientes con visión macroscópica a nivel de endoscopia que nos sugieren la posibilidad de un esófago de Barrett, pacientes con gastropatía eritematosa, gastropatía nodular antral y úlceras duodenales, aquí una Forrex C, Forrex 3, perdón, y aquí otros ejemplos de úlceras duodenales. Aquí un paciente que tuvimos en el hospital infantil, un paciente de 1 año, previamente eutrófico, consultaba porque vomitaba mucho, nos solicitaron endoscopia y tenía una web duodenal, una absorción aquí en la segunda porción del duodeno, aquí vemos la papila, y aquí restos alimentarios desde la cámara gástrica hasta la segunda porción del duodeno. Pacientes con esofagitis eosinofílica. A veces no encontramos lesiones en mucosa, pero podemos tener ya cambios como surcos longitudinales, ya pseudotraquealización del esófago, donde son importantes siempre tomar biopsias en cada uno de los segmentos, como vamos a verlos más adelante. Entonces, esofagitis eosinofílica, se requieren idealmente 1 o 2 biopsias en esófago proximal, medio y distal. Para infección por Helicobacter pylori, idealmente 6 biopsias, al menos 4 son para clasificación de Sidney y 2 para prueba rápida, si se tiene la posibilidad, y cultivo para enfermedad celíaca, al menos 4 de 5 a 6 biopsias en bulbo, segunda y tercera porción del duodeno, y muy importante, en enfermedad inflamatoria intestinal, al menos 2 o más biopsias en cada segmento del tracto gastrointestinal que sea valorado. Para
no cansarlos con tanta academia. Aquí un lugar muy hermoso en el Putumayo. Soy oriundo de Mocoa, Putumayo, el fin del mundo. Los invito a hacer ecoturismo. Aún se puede, es maravilloso. Seguimos hablando de colonoscopia. ¿Cuándo está contraindicada? Muy importante tener en cuenta. En megacolon tóxico, perforación colónica menor de un mes, resección intestinal menor de una semana o en trastornos digestivos funcionales no tiene indicación. Se sugiere siempre bajo sedación o anestesia dependiendo del caso y la evaluación en conjunto con el equipo multidisciplinario. Obviamente los ambientes adecuados, el equipo entrenado, el equipo de endoscopia que se utilice y las perforaciones existen, son muy raras, pero si uno utiliza toda esta serie de recomendaciones, pues la posibilidad de alteraciones va a ser mucho menor. ¿Dónde está indicada? Tenemos indicaciones diagnósticas, anemia inexplicada, diarrea crónica, lesiones perianales como fístulas, abscesos, rectorragia, falla del crecimiento inexplicado, sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal o de injerto contra huéspedes, sospecha de rechazo, complicaciones de trasplante intestinal, sospecha de radiológica de estenosis ileocolónica, poliposis, etc. Y también indicaciones terapéuticas como resección de pólipos, dilatación de estenosis ileocolónica, tratamiento de lesiones hemorrágicas, remoción de cuerpos extraños, reducción de vólvulos o secostomía. ¿Dónde no está indicada? Ya lo decimos, pacientes con trastornos digestivos funcionales o con estreñimiento no está indicada, ¿sí? Y calprotectina normal, y megacolon tóxico o perforación colónica reciente o resección intestinal menor de una semana. Muy importante la preparación y de ahí que si un paciente llega inadecuadamente preparado, pues ahí podemos retardar todo el proceso diagnóstico. Importante, dependiendo de la edad y de las condiciones patológicas del paciente de base, hay que tratar de escoger la mejor preparación posible, diferente de los adultos que son más o menos una preparación estándar. Siempre debemos elegir una preparación que sea amigable para el niño, porque pues las preparaciones en adultos utilizan grandes volúmenes de líquidos y pues los niños no están habituados a consumir grandes cantidades de líquidos. Dieta libre, dependiendo de la preparación, si es 1 o 2 días, dieta libre de residuos y lácteos. Se recomienda preparaciones con bajos volúmenes como PEC sin electrolitos o picosulfato de sodio, óxido de magnesio y citrato, contraindicado el fosfato de sodio, y en pacientes con patología renal, pues el polietilenglicol sin electrolitos es la preparación más segura. Utilizamos con mucha frecuencia este componente, aquí hay 2 marcas de este componente, y generalmente se utiliza esta dieta que antes decíamos, más la preparación, y dependiendo del grupo de edad, se utiliza 1/4 de sachet en las 2 dosis, medio sachet o un sachet, siempre acompañado de un buen volumen de líquidos de 40 mililitros por kilo después de cada dosis para que la preparación sea la más efectiva posible. Dependiendo de las indicaciones, es importante lograr llegar hasta el ciego, válvula ileocecal e ilion terminal, ¿sí? Son imágenes que hemos sacado acá de los sitios donde laboro, ¿sí? Muy importante revisar acá, dependiendo de las indicaciones, también si hay lesiones por encima de línea pectínea. Se sugiere biopsias ante sospecha de enfermedad inflamatoria, aún sin ausencia de lesiones visibles. Como les decía, siempre soportarse en las guías de la Sociedad Europea Norteamericana para Enfermedad Inflamatoria. Y el año pasado publicamos el grupo de gastros de Colgan, las guías colombianas de enfermedad inflamatoria intestinal en pediatría para tener en cuenta. No hay evidencia a favor o en contra del uso de insuflación con CO2. La intubación secal se debe hacer idealmente en pacientes con sintomáticos con dolor abdominal, pacientes con sangrados digestivos, pacientes con diarrea crónica o sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal para lograr una evaluación completa en el paciente. Ejemplos de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, estos son pacientes con colitis ulcerativa, pacientes con enfermedad de Crohn, donde el tipo de lesiones también son muy llamativas y comprometen mucho al paciente.
Resecciones de pólipos de colon, que son una de las indicaciones terapéuticas. 3 objetivos: resecar la lesión, recuperarla para un adecuado estudio histológico y evitar eventos adversos, entre ellos sangrado, perforación, síndrome postpolipectomía. Remover pólipos, para remover los pólipos, dependiendo del tamaño, se utiliza un instrumental diferente: pinza de biopsia fría para menores de 3 milímetros, de 3 a 8 fría o caliente. Si está localizado la lesión en colon derecho, ojalá pinza fría por el riesgo, y para los pólipos grandes, mayores de 8 milímetros, el asa caliente. Aquí un paciente que tuvimos con una poliposis juvenil, se resecaron aproximadamente 30 pólipos, sobre todo los más significativos y los que tenían más riesgo de obstrucción, y pues con la necesidad de controles endoscópicos. Cuerpos extraños, una de las importantes indicaciones de los estudios endoscópicos, ¿sí? Muy frecuentes, sobre todo en los menores de 6 u 8 años. La evaluación se debe hacer lo más pronto posible en urgencias con radiografías AP y lateral, ¿sí? Si está asintomático, debería hacerse un paneo con cuello, tórax, abdomen y pelvis según la indicación. Cuando se sospecha objetos radiolúcidos, la tomografía nos puede ayudar a localizar el cuerpo extraño. Si se sospecha que el cuerpo extraño está en esófago, se debe hacer una endoscopia lo más temprano posible. Se debe tener en cuenta el tipo de cuerpo extraño, si hay alimentos, impactación de alimentos, imanes, baterías, objetos cortantes, contundentes, etcétera. Siempre valorar la forma, el tamaño, la edad del paciente, los síntomas que tiene y en qué parte está localizado del tracto gastrointestinal. Las baterías, si están impactadas, se consideran una emergencia. O sea, un paciente apenas se considere que tiene una batería de botón o pilas de botón, se debería extraer en el menor plazo posible y ojalá antes de las 2 primeras horas. Siempre se debe asegurar la vía aérea en estos pacientes por el riesgo de que de pronto haya broncoaspiración del cuerpo extraño. La radiografía, pues como les decía, nos ayuda a localizar tamaño, forma. Si son radioopacos, pues son de gran valor las radiografías, y si son radiolúcidos, la tomografía. El signo de doble halo, como lo vamos a ver en una imagen más adelante, es de gran importancia, y aquí sí hay pediatras dentro de la audiencia para que sepan diferenciarlo, porque pues una batería de botón a una moneda tienen un pronóstico totalmente diferente. El tiempo de extracción de emergencia, menos de 2 horas, urgencias en las primeras 24 horas y electiva después de las 24 horas. Si están impactados en el esófago, como ya les decía, se considera una emergencia, ¿sí? Y pues si es sintomático, pues como decía, en las primeras 2 horas, en especial las pilas de botón. Los objetos contundentes, si están en estómago o esófago, se retiran si el niño es sintomático o si es mayor de 2.5 centímetros o mayor de 6 centímetros de longitud, o no pasan espontáneamente del estómago después de 4 semanas. El riesgo de aspiración o obstrucción o perforación pueden determinar también la urgencia de la endoscopia en determinado paciente. Objetos cortantes son una emergencia por los riesgos que significan, sin importar si están localizados en el esófago, en el estómago. Incluso si hay alta sospecha, a pesar de una radiografía normal, pues se debe hacer endoscopia por la probabilidad de daño. Baterías de botón se considera una emergencia, como ya lo mencionaba, y más si están en el esófago. La extracción de emergencia en estómago solamente si es sintomático o hay una sospecha de alteración anatómica como divertículo de Meckel, o si deglutió también un imán por el riesgo de que juntos pueden lesionar la mucosa y causar perforaciones. Extracción de urgencia en baterías cilíndricas en el esófago, tan pronto como sea posible si es sintomático el cuerpo extraño en el tracto gastrointestinal. Y las baterías, si son de botón mayores de 20 milímetros o pacientes menores de 4 años, pues se consideran una emergencia. Y si están en el estómago, se deberían retirar si llevan más de 48 horas. Muy importante esta radiografía para recordar aquí al escenario cómo es la diferencia entre una moneda que no tiene el doble halo y acá
el doble halo que caracteriza a la pila de botón que se está extrayendo aquí en la siguiente imagen. Los objetos magnéticos, si es un solo objeto, es inocuo. El problema es cuando hay más de uno, entonces estos pueden generar necrosis de la pared intestinal, perforar, generar fístulas, obstruir vólvulos, peritonitis, y la extracción de urgencias se debe hacer con el endoscopio, pues en la medida de lo posible, o si no, observarlo para posible manejo quirúrgico. Impactación de alimentos, remover como una urgencia si el paciente está con cialorrea, dolor en el cuello, si está asintomática, o sea, no se considera emergencia sino urgencia. Investigar la etiología de base de la impactación, si hay estos pacientes se impactan generalmente por trastornos de motilidad, llámese esofagitis eosinofílica, que lleva problemas de motilidad, estenosis péptica, pacientes con acalasia o algunos otros trastornos de motilidad menos frecuentes. No es tan infrecuente la remoción de drogas, pues más en los adultos, podría ser en adolescentes también, estos se deben extraer por vía quirúrgica. Aquí otra imagen del eje cafetero, adoptado hace 7 años en el eje cafetero, aquí el Valle de Cocora, para que se relajen un poquito y si tienen la oportunidad de visitarlo. Ingestión de cáusticos, se requiere un seguimiento estricto según los signos o síntomas como lesiones en cavidad oral, vómitos, cialorrea, diarrea, hematemesis, dolor abdominal, etcétera, requieren valoración endoscópica en las primeras 24 horas, y si el niño está asintomático se suspende la endoscopia y se realiza una adecuada vigilancia clínica. Productos de uso de hogar e industrial y fármacos muchas veces son envasados en empaques no originales y eso genera mayor riesgo, y eso hay que tener mucho cuidado y educar a los papás en este tipo de prácticas. Los álcalis generan necrosis de licuefacción con úlceras profundas, riesgos de estenosis y perforación esofágica. Los ácidos generan necrosis con limitada penetración al tejido, cicatrices superficiales. La dilución de estos ácidos provoca severo dolor en la orofaringe, por lo que suelen ingerirse en menores volúmenes. Tanto los ácidos y los álcalos dan alto riesgo de estenosis esofágica, y hay una clasificación que se utiliza cuando profundicen la revisión de ingesta de cáusticos, que es la clasificación de Sargar para la esofagitis. En la 2B está indicado y tiene evidencia el uso de corticoides en las dosis allí anotadas. Clasificación de Sargar, un esófago normal, una esofagitis Sargar grado 1, grado 2, 2B, 3A, etcétera, y aquí pacientes que hemos tenido también en las salas de urgencias. Estenosis esofágica, hay de varias etiologías, pueden ser de origen congénito o inflamatorio, por ingesta de cáusticos, esofagitis eosinofílica o por reflujo. La vigilancia endoscópica es muy importante en los pacientes que han tenido una estenosis posatresia esofágica, pues ellos tienen riesgo por su reflujo de hacer un Barrett y luego un cáncer, entonces requieren vigilancia endoscópica. La dilatación esofágica con bujías en estenosis benignas sintomáticas. Se suelen hacer dilataciones cada 3 semanas y dependiendo, hay un grupo que sugiere cada 3 semanas después de la cirugía o otras según los síntomas. Se utilizan los balones o las bujías de Savary, dependiendo de la experticia de cada grupo, pues puede escoger la más adecuada, aunque pues personalmente me parecen que los balones son un poco más seguros a mi parecer y experiencia, porque pues uno tiene la posibilidad de tener no solamente visión directa, sino también fluoroscópica, y pues hay que escoger la talla adecuada del balón de acuerdo al tipo de dilatación. Pero las bujías de Savary son de gran valor, sobre todo en esas estenosis largas o múltiples, donde pues tienen mejor cabida a diferencia de los balones. Siempre escoger la talla, el número y el intervalo de dilataciones de acuerdo al grupo de pacientes. ¿Cuándo se considera refractario una estenosis? Cuando persiste sintomático después de 5 dilataciones, con intervalo de al menos 4 semanas. Recurrente cuando hay una incapacidad para mantener por 4 semanas el diámetro luminal dilatado previamente. Y cuando, para lograr una adecuada
alimentación de acuerdo a su edad, y las estenosis refractarias o recurrentes se presentan más o menos en un 30%, se pueden optar por mitomicina mitomicina C tópica o uso de stent, que pueden ser plásticos o metálicos, que tienen riesgos de migración, de granulación y de úlceras profundas, dependiendo del tipo de stent. En hemorragia digestiva, pues es una de las grandes indicaciones terapéuticas. La hemorragia digestiva requiere soporte circulatorio, o si hay una gran hematemesis o melena, se requiere endoscopia temprana si hay compromiso hemodinámico después de estabilizar al paciente en las primeras 12 horas, y la endoscopia temprana pues se utiliza sobre todo en pacientes con hemorragia varicial. Hemorragia, la endoscopia en las primeras 24 horas, si el paciente requiere transfusión de glóbulos rojos por hemoglobina menor de 8 o una caída aguda de la hemoglobina mayor de 2 gramos por decilitros, y puede ser electiva si el sangrado es menor sin anemización. Debe realizarse intrahospitalaria el procedimiento en pacientes con hemorragia de vías digestivas grandes o en pacientes con enfermedad hepática o hipertensión portal. El uso de videocápsula enteroscopia pues, se reserva para pacientes con sangrado, sobre todo en intestino delgado o donde la endoscopia y colonoscopia no han identificado la causa del sangrado. La ileocolonoscopia pues, se utiliza sobre todo como diagnóstica cuando hay sangrados masivos, una hematoxia masiva o una caída mayor de 2 gramos por decilitro en la hemoglobina. Y pues las indicaciones terapéuticas son menos frecuentes como en la endoscopia. Técnicas de hemostasia para mayores de 10 kilos son iguales que en adultos. La hemostasia de sangrado varicial generalmente son bandas de ligadura, y sobre todo en los niños menores de 8 kilos se suele utilizar la escleroterapia de elección por el tamaño del endoscopio y de la luz esofágica. En úlcera péptica y lesión de Dalacqua se utiliza inyección de epinefrina o técnicas mecánicas o térmicas. Y en sangrado de intestino medio, pues se utiliza videocápsula como diagnóstico, y si requiere fines terapéuticos, la enteroscopia. Ejemplos de sangrado de pacientes con hemorragia digestiva y con varices esofágica. Aquí se utilizan las bandas para poder ligar al paciente como para disminuir la probabilidad de sangrado, mientras se valora por el grupo de patología y cirugía de patología para manejo definitivo. Colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Este tipo de procedimientos se reservan hoy en día mucho más para fines terapéuticos y sobre todo para pacientes mayores de 1 año. Y se eligen después de haber hecho los estudios no invasivos como la colangioresonancia, que es el estudio de elección para fines diagnósticos de alteraciones de la vía biliar o pancreática, o se puede utilizar como medio diagnóstico si este tipo de estudios invasivos no son concluyentes. Las complicaciones son similares a los adultos, con tasas de complicaciones del 2 al 9-10%. Se puede utilizar la secretina para visualización de ductos pancreáticos para mejorar la sensibilidad, y en neonatos o menores de 1 año se puede utilizar sobre todo en enfermedad hepatobiliar colestásica, cuando los medios diagnósticos no han sido concluyentes, sobre todo en atresia de vías biliares. Realizar pues con profesionales con experticia, pues en la gran mayoría de instituciones se utiliza el apoyo de gastros de adultos que tienen mayor volumen de pacientes con patología biliar y ellos tienen mayor experticia. Profilaxis para pancreatitis por procedimiento con AINES para mayores de 14 años, y el equipo de endoscopia ya lo habíamos mencionado previamente. ¿Dónde se indica? En patología biliar, entonces indicaciones diagnósticas: pacientes con colestasis en neonatos o lactantes, quistes del colédoco, colangitis esclerosante primaria, terapéutica para patología biliar como cálculos en el colédoco, lesiones en la vía biliar, estenosis de la vía biliar, colangitis primaria o malignidades que son, o pacientes con parasitosis a nivel de la vía biliar.
y las a nivel pancreático para valorar anomalías de la unión pancreato-biliar, pacientes con pancreatitis crónica como indicaciones terapéuticas, recurrente, páncreas divisos, lesión de la vía pancreática, drenaje de quistes, pseudoquistes pancreáticos, etc. Para menores de 15 kilos, en la econdoscopia se utiliza el econdoscopio endobronquial. Se requiere hacer bajo anestesia general, obviamente con el grupo experto, y pues obviamente uno acompaña a este grupo para indicando cuál es la verdadera indicación del procedimiento. Aquí un leiomioma a nivel esofágico y cómo se ve en la econdoscopia. Y aquí tenemos las indicaciones de econdoscopia, ¿sí? A nivel esofágico, estenosis esofágica congénita, esofagitis eosinofílica, en estómago duplicación y varices gástricas, duplicación duodenal, y a nivel pancreático con pancreatobiliar en cálculos en el ducto biliar, drenajes de pseudoquistes o para aspiración con aguja fina a nivel del páncreas. Y en cápsula endoscópica, ya lo he mencionado previamente, pero para valorar lesiones a nivel de intestino delgado, sobre todo enfermedad de Crohn, que no sea obstructivo, ¿sí? Entonces tenemos una posibilidad de ver imágenes a nivel del intestino delgado que nos van a aclarar eso. Pacientes con sangrado oculto, ya lo mencionaba, pacientes con angiodisplasia, malformaciones vasculares, hemangiomas, vasculitis de Henoch-Schönlein, divertículo de Meckel. Sabemos la sensibilidad de la gamografía para divertículo, que no es de un 100%, 60, 70% en el mejor de los casos, y en ese grupo de pacientes en que se sospecha, pues sería de gran valor. En pacientes con lesiones secundarias a drogas o quimio radio, síndrome Pell-Jäger, poliposis, etcétera, y contraindicada, como ya les decía, en obstrucción intestinal, pacientes con marcapaso o alergia a los componentes de la cápsula. Aquí algunas imágenes: paciente con una úlcera aftosa, posiblemente por Crohn, paciente que tiene una hiperplasia linfoide, paciente con una úlcera duodenal. Aquí este es un paciente con una estenosis por Crohn. Esta es la papila en la segunda porción del duodeno y paciente con poliposis. Y mensajes para llevar a casa después de esta revisión fugaz de los procedimientos endoscópicos: siempre hacer un adecuado juicio clínico soportado en la historia clínica completa para tomar las decisiones adecuadas de estudios y manejo en cada paciente. Tener claridad de la indicación y la necesidad de procedimientos endoscópicos y terapéuticos. ¿Qué tanto este tipo de procedimientos me van a cambiar lo que yo he planteado ante determinado paciente? Balancear siempre el riesgo-beneficio en el paciente. Siempre contar con un grupo multidisciplinario con adecuada experticia para cada estudio endoscópico que necesitemos, y siempre apoyados de un laboratorio de patología con experticia en patologías gastrointestinales para poder valorar de forma completa el paciente y así tener un estudio más enriquecedor. Y aquí una imagen de dos pasiones que no solamente es la gastroenterología, la amo, la gastroenterología, pero la pasión de la familia, la naturaleza aquí en el Putumayo, y otro un poquito de deporte subiendo a alturas considerables acá en el eje cafetero. Muchas gracias. Doctor Andrés, muchísimas gracias, excelente presentación y bueno, muy interesante. Pues afortunadamente tenemos una buena participación y nos encantaría escucharlos o leerles en mensajes. Bueno, y quisiera empezar con un comentario que hizo el doctor Sergio David Romero Arias, donde él comenta: buenas noches, se recomienda la realización de endoscopia antes de 24 horas en la ingesta de cáusticos. Para algunos autores y guías sugieren la realización de endoscopia después de las 12 horas y no antes. ¿Qué opina el doctor acerca de esto? La idea, o sea, sí, totalmente de acuerdo. O sea, se debe
realizar antes de las 24 horas, pero no antes de las 12 horas, la revisión endoscópica cuando se presenta un paciente con ingesta de cáustica. La idea es tratar de evitar, Rafael, es que ese tipo de procedimientos, cuando se hacen por encima de 48 o 72 horas, hay un proceso ya de inflamatorio mucho más avanzado y de granulación, y los procedimientos endoscópicos, si se hacen en mayor tiempo, pueden tener mayor riesgo de lesiones en el esófago por el mismo procedimiento en sí. Sí, es correcto. Bueno, tuvo un problema con la conexión, pero pues sí, tener en cuenta que nunca debemos, digamos que para que quede esta respuesta concreta también en ese caso, que nunca antes de 6 horas, pues entre 4 y 6 horas es lo mínimo, pues para no infraestimar las lesiones esofágicas que podemos encontrar y asimismo poderlas caracterizar de una manera más prudente. Excelente es. Doctor responde, muchísimas gracias. Bueno, importante también comentar acerca de las banderas rojas, pues al final, pues claramente pudiste concluir muchas cosas y mensajes para llevar a casa. Yo creo que una de las, digamos que puntos que debemos tener en cuenta es que en cada patología que veamos desde el punto de vista de gastroenterología o no, siempre preguntarnos, ¿tenemos algún tipo de signo de alarma que de alguna manera nos esté llevando este paciente a tener un abordaje desde el punto de vista diagnóstico con intervenciones desde este punto de vista como las intervenciones endoscópicas? Y esto es muy importante para no caer en este rol, digamos, o en estas rutinas inadecuadas de abordajes innecesarios. Por otro lado, también comentarles que todos los estudios requieren una curva de aprendizaje, y así como en gastroenterología para el mundo de los adultos, en el mundo pediátrico también lo hacemos, y esto implica un número determinado de procedimientos. Actualmente esto está estandarizado a nivel nacional e internacional, y el grupo de gastroenterólogos pediatras que se encuentra asociado pues al Colegio Colombiano de Gastro, Hepato y Nutrición está, digamos, en acuerdo y totalmente capacitado para esto. En todas las ciudades de Colombia nosotros estamos en capacidades de brindar este tipo de atenciones bajo estándares de calidad adecuados en centros que se encuentran dotados y con el apoyo, por supuesto, de todo un personal multidisciplinario con experiencia para la atención del paciente pediátrico. Esto es importante recordarlo, puesto que tenemos algunos colegas no gastroenterólogos que también están muy interesados en este tipo de webinars. Sí, Rafael, eso es muy importante lo que tú mencionas, porque obviamente someter a un paciente a un procedimiento invasivo o con anestesia general, pues hay que tomar una adecuada decisión basado en una excelente historia clínica y realmente decir qué me va a aportar el procedimiento, si ya sea endoscopia, colonoscopia, y si realmente lo que me va a aportar va a contribuir a aclarar algunas situaciones que son duda dentro de la patología del paciente. Obviamente, siempre hemos tenido nuestro escenario de práctica que nos llegan pacientes con endoscopias que han realizado otro tipo de profesionales, diferentes gastroenterólogos, y a veces tenemos ante ese escenario un paciente, digamos, con una esofagitis eosinofílica, etcétera, y vemos que no tiene biopsias en el esófago, entonces uno ve que es un procedimiento que se ha perdido, va a requerir posiblemente el paciente una nueva endoscopia o una nueva anestesia general, etcétera. Por eso, como tú lo mencionas, es muy importante. En este momento hay un pool de gastroenterólogos pediatras muy importante en Colombia, y prácticamente todas las ciudades capitales o de gran tamaño en Colombia estamos nosotros representando. Entonces, siempre acudir a los profesionales adecuadamente preparados, que tienen el adecuado entrenamiento, experticia para tomar las mejores decisiones de qué procedimiento es realmente el adecuado, y en ese procedimiento qué debemos biopsiar para evitar perder esa oportunidad de un procedimiento que es invasivo, seguro y en las mejores manos. Así es, doctor.
Bueno, y recuerden que la asistencia en estos webinars es definitivamente básica. Hay que darle de alguna manera el empoderamiento a esto, porque esto nos brinda de alguna manera un proceso transversal de educación continua, nos ayuda a seguir mejorando como profesionales en esto. Entonces nosotros quedamos muy atentos. Estos webinars están quedando grabados desde el año pasado, incluso, que tuvimos excelente asistencia. Y nada, esperamos anunciar muy pronto los próximos webinars. Muchísimas gracias. Por acá tenemos agradecimientos, doctor, de los diferentes asistentes. Bueno, entonces yo creo que sin más comentarios, sino una lluvia de felicidades, felicitaciones y buenos comentarios y aplausos, damos finalizado el webinar de hoy y damos las gracias nuevamente al doctor Andrés Enríquez por su excelente presentación sobre los estudios endoscópicos y la pertinencia en el grupo de gastroenterología pediátrica. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos los asistentes que pudieron estar con nosotros. Rafael, mil gracias a ti, a Ailín y a todo el grupo Colgan y todos los asistentes que nos acompañaron esta noche. Feliz noche y bendiciones. Excelente. Hasta luego a todos.